Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, gracias. Pues espero que haya venido preparado para tomar apuntes, para poder llevarse lo que más pueda de la escritura. Por lo regular, manejamos materiales, manejamos hojitas, manuales, pero hoy queremos que usted se lleve lo que usted quiera llevarse. Amén. Lo que a usted le sea edificante. ¿De acuerdo? Bueno, mi nombre es Alan Israel Gómez Carrasco. Llevo ya algunos años. Por lo regular, cuando digo cuántos años, me quieren calcular la edad, así que dejémoslos en algunos años de ministerio. Ya son 25 años ministrando la palabra del Señor. Y dentro de la administración de la palabra del Señor, pues hemos encontrado en la vida de la propia palabra la manera, el desarrollo de cómo avanzar, de cómo crecer, de cómo caminar. Y una de las áreas que para mí son muy, muy satisfactorias dentro del aspecto ministerial es que actualmente Dios me permite dirigir la escuela en donde yo estudié. Y el 100% del ministerio ha sido dedicado a la enseñanza en particular, a la enseñanza de la palabra, aunque bueno, pues por la obra del ministerio he tenido participación en algunos otros trabajos, pero el llamamiento desde el primer día que Dios tocó mi corazón fue a la enseñanza de la palabra. Y dentro de este aspecto, pues hemos elaborado materiales, manuales, de todo tipo que manejamos internamente y personalmente en el ministerio. Y dentro de este aspecto, pues ese matiz de materiales, tanto para la escuela bíblica como para el ministerio personal en el área de la enseñanza, nos han llevado a tener una experiencia. Por lo regular, en el ministerio he aprendido más acerca de la responsabilidad y de la experiencia que de la posición. Por lo regular, hay gente que se toma más el aspecto de su posición, de lo que son en Dios y no se cuestiona. Pero para mí es lo que me deja el trabajar, lo que me deja el enseñar, lo que me deja el ayudar, lo que me deja el servir dentro de la obra del ministerio, lo que realmente me edifica y me enseña para seguir adelante. ¿Y por qué le hablo de este aspecto? Porque hoy vamos a tratar un tema que es indudablemente que cuestionable por donde lo quieras ver. Cuestionable en cualquier lugar, en cualquier momento, pero en Dios indudablemente que tenemos la palabra para poder respaldar lo que hoy vamos a enseñar. Y el tema en general es la ética dentro del ministerio, la ética ministerial. Hoy vamos a hablar acerca de este aspecto en el tema que usted tiene como eslogan, que son ministros fieles sí e idóneos, ¿de acuerdo? Ministros fieles e idóneos. ¿Cómo vamos a llegar a ser fieles e idóneos? Bueno, pues tenemos que aprender acerca de la ética. Para algunas doctrinas, denominaciones muy respetable, pues la ética no tenía mucho que ver para ellos, ¿no? Tenía más que ver la espiritualidad, tenía más que ver el conocimiento. Pero hoy en este tiempo es muy importante porque hemos visto una generación y estamos viendo una generación de siervos, de siervas, de hombres, de mujeres que tienen mucho fuego, que tienen mucho conocimiento, que tienen mucho éxito en el trabajo, que son buenos administradores, que son buenos predicadores, que son buenos ministros, pero son muy malos como personas. Están extraviados con respecto a una conducta. Porque ¿qué es la ética? Desde los términos filosóficos y desde los términos etimológicos lo vamos a definir de una manera bien sencilla: el modo moral de ser. Y delante de Dios, ¿qué es lo que pesará más? No que no importe, pero ¿qué pesará más dentro de la vida ministerial? ¿Lo que yo hago o lo que yo soy? A final de cuentas es lo que tenemos que descubrir. Si lo que yo hago no está en armonía con lo que yo soy, realmente me estoy engañando. Y dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra va a cosechar.
Por algún momento puedes disfrazar el amor, puedes disfrazar el amor a través de un abrazo, a través de una palabra tierna o alentadora. Puedes disfrazar la paciencia a través de un control en algún momento cuando te están viendo. Pero cuando algo se disfraza, no se mantiene permanentemente. Tarde o temprano sale a la luz lo que realmente somos. Y el modo moral de ser es algo que debe de estar dentro de nuestra identidad, dentro de nuestra personalidad, por convicción, más que por responsabilidad. Porque por responsabilidad tengo que estar delante de la gente con una sonrisa, con la mejor conducta, con una paciencia, con un control de mis emociones, etcétera. Pero realmente eso es lo que soy. Y algo bien sencillo que dijo el Señor Jesucristo en el ADN de la doctrina cristiana y de donde emana toda esa fuente de conocimiento en el cristianismo, que es el Sermón del Monte. Ahí está el ADN de la enseñanza de la vida cristiana. Cuando usted lee en Mateo capítulo 28 las instrucciones del Señor Jesucristo cuando resucita y le da a sus discípulos el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, habla también de un discipulado. Ahí hay aspectos que se tienen que seguir con respecto al desarrollo de la vida ministerial de la iglesia. Y dice del versículo 20, me parece que es en adelante, que tienes que ir en primer lugar, tienes que estar dispuesto, ir por todo el mundo. El primer aspecto es estar ¿qué? Dispuesto, ¿de acuerdo? Y después dice que tienes que llevar el evangelio. En primer lugar, la base para que todos podamos llegar al Padre, sin lugar a dudas, es Jesucristo. Una persona que no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, una persona que no está realmente convencida de ese encuentro personal con su Señor, es una persona que está condenada a fracasar en la vida cristiana. Netamente, porque se ha saltado la principal base. Nos estaríamos engañando de seguir viviendo conforme a un modo moral de ser personal y pensar que tan solo con un momento, con una experiencia que tuve en un lugar en donde Dios descendió, fue suficiente para poder estar toda la vida considerando que voy a llegar a una eternidad con Cristo. El aspecto fundamental aquí es que el Señor Jesucristo dijo, enseñándoles, es decir, id por todo el mundo y haced discípulos. Y el discipulado no nace de la noche a la mañana. El discipulado no se presenta tan solo con una pequeña lectura de algunos versículos, no. El discipulado es una enseñanza constante. Constantemente se tiene que estar enseñando. Y el Señor Jesucristo enseña en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, encontramos una parte que yo quiero rescatar del versículo 14 en adelante. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y da la enseñanza acerca de la luz del mundo. Es decir, luz del mundo, ¿en qué momento? Bueno, dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿qué? De las tinieblas a su luz. Es decir, que nosotros estábamos en tinieblas. ¿Cuándo? Efesios 2:1, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo. La luz de Dios resplandeció. San Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice que Él es la luz del mundo. Y ahí hay algo importante. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué? Otra vez. El que me sigue, ¿qué? No andará él. Ok. Entonces, ¿cuál es el paso para pasar de las tinieblas a la luz? Y usted
es una persona que ha creído en Cristo o que realmente sigue a Cristo. Es diferente. ¿Sí me explicó? Personas que nada más creen, personas que lo siguen y quieren ir más arriba, personas que lo sirven. ¿Sí me explico? Se va derogando el asunto, como el momento en el cual se entraba a ministrar en el tabernáculo de reunión. Podían entrar todos los que fueran parte del pueblo a los atrios, a poder orar, a poder adorar al Señor, a presentar sus sacrificios, pero al lugar santo ya no podían entrar todos. Al lugar santo tan solo podían entrar los consagrados, los sacerdotes. Y al lugar santísimo ya no podían entrar todos los consagrados, tan solo podía entrar el sumo sacerdote. Pasar de creer en Cristo a seguir a Cristo, a servir a Cristo, necesita desarrollo en el discipulado. Es decir, que cada uno de nosotros, dentro de todo este panorama, necesitamos entender que la luz del Señor nos va dando el conocimiento y la sabiduría para poder entender cuál es la revelación de Cristo en nosotros. Y en ese proceso de la revelación de Cristo en nosotros, descubrir quiénes somos nosotros. Porque si algo vino a hacer Jesucristo a esta tierra, además de demostrarnos quién es el Padre, también nos vino a demostrar quiénes somos nosotros en relación con Dios. Y es algo que tenemos que aprender a descubrir, porque no lo sabemos, porque muchas veces nos engañamos con respecto a nuestro modo moral de ser, a nuestra manera de vivir el Evangelio, a la manera de vivir la Escritura, y como líderes, como ministerios, muchas veces a la manera de aplicar la palabra. Eso es algo que muchas veces ha causado daño. ¿Cómo aplicamos la palabra sobre otros cuando nosotros mismos no la aplicamos sobre nuestra vida? Y le pongo nuevamente este panorama antiguo testamentario. Cuando el sacerdote quería entrar al lugar santo a ministrar, había un ritual, un ceremonial que tenían que hacer, empezando por los atrios. Tenemos que entender que el primer mueble que se encontraba en los atrios, que es el altar de bronce, era un mueble que era ocupado por todos para ofrecer sus sacrificios. Todos los que querían tener comunión con Dios tenían que venir a presentar sus sacrificios delante de Dios en ese altar. Es decir, que ese altar era para todos los pecadores, era accesible para todos los pecadores. Sin embargo, adelante, en los mismos atrios, adelante del altar de bronce, había un lavacro. ¿Sí recuerda ese modelo? Había un lavacro y ahí ya no se podían acercar todos los pecadores. Al lavacro tan solo se acercaban los sacerdotes. Y dice la Escritura que el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6, al que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa, nos hizo un reino de sacerdotes. Es decir, que para Dios somos ¿qué? Sacerdotes. En el propósito de Dios, en Cristo Jesús, Él ha planeado que todos tengamos una vida sacerdotal. Sin embargo, al igual que en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19 del libro de Éxodo encontramos que Dios rescató a su pueblo con el mismo propósito, para que fueran un reino de ¿qué? De sacerdotes. Y estaban al pie del Sinaí y Dios estaba presente delante de ellos en la cima del monte, a través de un espectáculo tremendo, inigualable, de la presencia de Dios en una nube y en un fuego en la cima del monte. De un monte que estaba seco, Dios usó para poder manifestar su presencia. Y entonces le dice a Moisés: diles que yo los saqué con el propósito de que sean mis sacerdotes. Haré de toda la nación un reino de ¿qué? De sacerdotes y de gente santa. Sube tú y te daré mis leyes para que el pueblo sea
mis sacerdotes. Es decir, ya que con ese aspecto de la instrucción de la palabra del Señor estaba diciendo, bueno, para que alcancen el sacerdocio tienen que pasar un proceso. ¿Sí me explico, hermano? Porque yo te voy a dar a ti mi palabra para que tú la transmitas a ellos. Y a ella estamos hablando de discipulado. Dios te da la palabra para que tú la transmitas a el pueblo. ¿Está hablando de qué? De discipulado. Y en ese proceso le dice Dios, bueno, en ese discipulado yo quiero que todos ellos alcancen el sacerdocio, comprendan lo que es el sacerdocio, comprendan cuáles son mis leyes, mis instrucciones, mi modo moral de vivir en su vida para que ellos me representen entre las naciones como sacerdotes. Sin embargo, cuando regresa a Moisés de la cima del monte se lleva una gran decepción. Usted sabe la demás historia, ¿verdad? No se la necesito contar. Y no todos alcanzaron el sacerdocio. Qué impresionante. Que el plan de Dios era que toda la nación fueran sus sacerdotes. Sin embargo, todavía no estaba la instrucción para sus vidas. Se apartaron del Señor hacia la idolatría y hacia el becerro de oro. Hicieron sus becerros de oro y dijo Dios, no pueden ser mis sacerdotes. Bueno, en Cristo Jesús Dios nos ha llamado a todos a hacer ¿qué? Pero mientras no seamos instruidos y no quitemos esos becerros de oro en nuestra vida, tenemos grandes obstáculos para llegar a ser sacerdotes. ¿Sí me explico? Dios quiere que todos sean, pero no todos llegan. Porque hay algunos que nada más creen. Hay algunos que sí se atreven a entrarle al discipulado y lo empiezan a seguir. Pero hay algunos que ya después de seguirle no pasan al siguiente paso, el servicio, porque el servicio necesita ya no tanto conocimiento, necesita consagración. ¿Sí me explico, hermano? Dirían por ahí, en algunos lugares que tal vez usted escucha, yo lo escucho muy de lejos, tal vez usted lo escucha más de cerca. Dirían por ahí, hay niveles. ¿Sí hay niveles o no hay niveles? Dios no hace acepción de personas, de eso estamos seguros, y es parte de nuestra ética cristiana, no hacer acepción de ¿qué? Y también en la ética de la sociedad. No podemos hacer acepción de ¿qué? Pero sí hay distinción. ¿Sí o no? Porque Dios no distingue de la misma manera al que dice que cree pero se sigue emborrachando allá en la esquina, al que le sirve y está realmente consagrado. No lo puede ver de la misma manera. ¿Sí me explico, amado hermano? Y dentro del sacerdocio es tan importante porque Dios distinguió a sus sacerdotes de entre el pueblo. Este tiempo es de introducción, así que usted no se me desespere, ahorita entramos a la ética. Entonces, Dios tuvo que distinguir. ¿Cómo pongo una distinción entre el pueblo y el sacerdote? Bueno, vamos a un aspecto visual, un aspecto que todos tenían que ver. ¿Cómo se distinguía este sacerdote y este es parte del pueblo? En el aspecto físico, que Dios lo primero que ve es el espíritu. Nosotros no podemos ver, tal vez no tenemos esa capacidad de ver primero el espíritu, porque hasta nuestros hijos nos engañan. Pero podemos ver lo físico, lo exterior, ¿de acuerdo? ¿Cómo podía verse en lo exterior este sacerdote? Ahí viene el profeta. Cuidado, nos va a visitar el rey. ¿Cómo se distinguía? Bien sencillo, por sus vestimentas. No vamos a juzgar a la gente por sus vestimentas porque es como juzgar un libro por su portada. Pero sí son importantes las vestimentas. Tan importantes delante de Dios que invirtió millones de dólares actualmente, si lo traducimos actualmente, millones de dólares en las vestimentas sacerdotales. O sea, de dólares, no estamos hablando de yenes. O sea, ¿le importaba o no le importaba a Dios que hubiera distinción? Que la gente se distinguiera. No acepción, pero sí que distinción. Y bueno,
El pueblo comúnmente en los tiempos antiguotestamentarios, actualmente ya no es ya no es una medida, pero en el modelo bíblico, el pueblo común tenía cuatro vestimentas, cuatro prendas en su vestimenta, perdón, cuatro prendas en sus vestimentas. El sacerdote tenía una más, que lo distinguía de entre las jornadas del pueblo común, andando en el desierto. ¿Cuál era esa vestimenta que lo distinguía? El efod. Además de su vestimenta, se tenía que poner para poder ministrar y para que la gente distinguiera quién era el sacerdote, el efod. Y el efod era una vestimenta sobre otra vestimenta. ¿Sí conoce usted el efod? Era como una prenda así que nada más se metía a la cabeza y caía por delante y por detrás, y como una banda, ¿no? Así como las Miss Universo, pero vertical, ¿no? Y dice, yo soy el Miss sacerdote, ¿no? Bueno, el apóstol Pedro habla de esa vestimenta en el capítulo 5 de su primer carta. Vosotros jóvenes estáis sujetos a los ancianos y vestíos ¿de qué? Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y sumisos unos a otros. ¿Vestíos de qué? De humildad. ¿Vestíos de qué? De humildad. Esa es la vestimenta que debería distinguir a los sacerdotes. Es decir, nuestro modo moral de vivir, aunque es personal, aunque es interno, aunque nada más nosotros lo sabemos, tarde o temprano va a ser representativo en lo que nosotros somos delante de Dios. En algún momento Dios va a demandar que como sacerdotes nos distingamos en medio de la gente. Y nos va a poner en momentos en donde ahora sí realmente vas a vivir lo que predicas, lo que quieres que la gente tome como un modelo. Realmente vas a ser representativo del reino de los cielos ante la gente para que digan realmente este es sacerdote del Señor. Y ya no tan solo a través de lo exterior, sino dice la Escritura, sea vuestro ornato o vuestro atavío el interno. En la vida cristiana, sin lugar a dudas, que toda la administración de la palabra estamos en un modelo acostumbrados a nivel mundial, en la vida cristiana, en un modelo espiritual. Todo se quiere aplicar tan solo espiritualmente. Y uno de los errores dentro de la sana interpretación de las Sagradas Escrituras es tomar todo en un modelo alegórico. Porque hay cosas que sí son literales. Hay mandamientos que sí son literales, que son para hoy, que son pragmáticos y que tienen que ver con nuestro diario vivir. No, es que eso era para el Antiguo Testamento. No, eso era para el Nuevo Testamento. No, es que eso es espiritual. No, que eso es nada más para los judíos. ¿Y entonces a nosotros qué nos queda? No, pues para nosotros nada más el amarnos. Bueno. Porque dijo Jesucristo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué? Y tú le preguntas a la gente, ¿por qué dice en Mateo 28? Regreso a Mateo 28 en el discipulado. Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Bueno, ahí nos detenemos en el aspecto del discipulado, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. O sea que el Señor Jesucristo sabía y el legado que les había dejado a los discípulos. Y no fue, es que nosotros como iglesia nada más tenemos un mandamiento. Porque Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. Nunca dijo, este es el único mandamiento que tienen que seguir. Vamos al modelo bíblico, vamos a la Escritura, en la versión que quieras. Dijo, este es el único mandamiento que tienes que seguir. No. Además, ese mandamiento en donde se encontraba escrito.
en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? O sea que los que estaban oyendo dicen, pues este ya perdió la cordura. Pues ¿cómo que nos da un mandamiento? Pues si eso ya está escrito. Y ni siquiera es nuevo. Tenía algunos miles de años ahí empolvándose. Bueno, pues por eso el Señor Jesucristo, para ustedes va a ser nuevo, porque nunca lo han usado. Así de sencillo. Se los estaba aplicando a los religiosos, se los estaba aplicando a aquella generación. Bueno, para ustedes es nuevo porque aunque el vestido se compró hace 2000 años, el atavío ya está para ustedes hace 2000 años, no se lo han puesto. Y seamos honestos, cuando compramos una prenda nueva para poder usar en la boda de la tía, que sabes que nunca se va a casar, pero lo compras para pues ahí se va a empolvar y ahí se va a quedar. Y todo el tiempo que se quede ahí, tiene la calidad de ¿qué? De nuevo, mientras no te lo pongas. Para ellos era nuevo, ¿por qué? Porque no lo habían usado, pero no era el único. Y no estoy hablando de los mandamientos de la ley. Ahorita vamos a ver que para la vida en Cristo hay una ética cristiana, pero que nace de un modelo antiguo testamentario, porque recordemos que cuando se escribe el Nuevo Testamento fue por la necesidad de poder transmitir la enseñanza de Cristo a las siguientes generaciones, pero su base siempre fue en el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico, hermano? Es decir, que cuando estaban escribiendo el Nuevo Testamento, ¿qué obedecían? El Antiguo Testamento. Y no podemos separar, es que eso es del antiguo, no, que esto es del nuevo, que esto es para los judíos. No, o sea, lo que tenemos que hacer dentro de este aspecto es poner atención a las palabras de Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Moisés les mandó que se guardaran. ¿Sí o no? No, no lo está leyendo ahí. Es que yo nomás lo tengo acá, usted no lo tiene acá. Enseñándoles que guarden todas las cosas que ¿qué? Que yo, Jesucristo, que yo os he enseñado. No lo que enseñó Moisés, no lo que enseñó David, no lo que enseñó los profetas, lo que yo. O sea, ¿qué se le tiene que enseñar a la iglesia? Lo que Jesucristo mandó que se enseña. Eso es lo que tiene que tener una prioridad sobre la iglesia. Jesucristo tomó, ahora sí, partes de la ley para poderlas aplicar en esta generación, en un modelo que aparentemente para muchos es más fácil, porque dicen, no, porque esto ya nada más es espiritual, porque el aspecto del adulterio es espiritual. Sí, 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 porque dijo el Señor Jesucristo que para aquellos el adulterio se aplicaba de una manera literal, pero para nosotros es espiritual. Bueno, si piensas que es más sencillo, dijo el Señor Jesucristo, bueno, ya no es necesario que te vayas y te metas con la mujer de tu prójimo, tan solo con que la mires y la codicies. O sea, es más sencillo, ¿no? O sea que tenemos menos o más responsabilidad. Ya no es suficiente con que agarres el cuchillo, la piedra o el arma y asesines a tu hermano. Tan solo con que lo envidies, tan solo con que lo lisonjes, tan solo con que lo calumnies, ya eres culpable. Bueno, es más sencilla la gracia, ¿no? Porque también separamos ley y gracia. O sea, esos conceptos no se pueden separar, están dentro de. En la ley hay gracia, porque quien se ganó la ley fue dada por gracia. En la gracia hay leyes, porque ¿quién va a llegar? El que es fiel hasta la muerte. ¿Fiel a qué? Al amor, a que todos vivan como quieran, a sobrepasar el modo moral de vivir, ¿no? No. Hebreos capítulo 3 versículo 1 nos dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo llamó. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, que fue fiel y obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 nos habla acerca de eso, de cómo se despojó, de cómo se hizo forma de siervo,
de cómo vino a representar el reino de los cielos a la tierra. No como un rey gobernante, emperador, que cambió la historia de la humanidad y el curso de la política o de la sociedad, no, sino como ese rey humilde, sencillo, que se atavió de su efod espiritual y vino a servir, no a ser servido. Y vino a obedecer y a honrar en todo al Padre y a demostrarnos cómo se debe de ataviar la vida del hombre para agradar a Dios y satisfacer las demandas por causa del pecado. ¿Sí me explicó? De repente como que caminamos del otro lado de la acera, donde toda esta generación va destrampada hacia el lado incorrecto. Y pasarnos del otro lado de la acera, donde es ir en contra de la corriente, es una decisión muy difícil. Muy difícil porque tiene que ver con nuestro modo moral de vivir. Específicamente tiene que ver con eso. Tiene que cambiar nuestro rumbo, tienen que cambiar nuestras convicciones, tienen que cambiar nuestros hábitos, tiene que cambiar nuestra perspectiva. Y para que haya ese cambio debe de haber una total transformación. Y te doy la noticia de que tú personalmente, humanamente, no tienes la capacidad de hacerlo. En tus mejores deseos, en tus mejores propósitos, en tu mayor empeño, no tienes ni la mínima posibilidad de lograrlo. Solamente se puede a través de la intervención de aquel que vino a demostrarnos cómo se hacía. Y para poderlo sellar en un nuevo pacto con nosotros, tuvo que morir en una cruz. Por convicción. Para que tú y yo lo pudiéramos hacer. Y se fue, pero no nos dejó solos. Envió a su Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su Espíritu Santo? Y le dice a sus discípulos: no se muevan, no se muevan de Jerusalén. No, Señor, ya estamos preparados. Pues si vimos cómo resucitaste, tenemos todas tus enseñanzas fresquecitas. Sabemos cómo resucitaste. Vimos el poder de Dios, cómo te levantó de esa tumba. Sabemos que ahora realmente eres el Hijo de Dios. ¿Cómo no hacerlo? No se muevan, todavía no tienen todo lo necesario. ¿Cómo no, Señor? Yo lo aprendí de una manera muy peculiar. Cuando salí de la escuela bíblica y me quería comer el mundo entero y poner orden en la iglesia y decir: no, ahora sí van a cambiar las cosas. Cuando regrese a mi iglesia y ¡pum! Que me meten 6 meses a la congeladora y siéntate. Dije: Señor, ¿cómo? Si yo salí con un fuego y sé lo que se tiene que hacer y cómo se tiene. No, tranquilo, todavía no estás. No estás. Si sacas el pastel del horno antes, cuidado, por más chantilly que le pongas y por más que le quieras componer ahí, todo está crudo. Saben las cocineras, ¿no? Todavía está crudo. Vamos a decirle crudo, ¿no? Para que eso es lo que vamos a manejar hoy todo el seminario. Todavía estás crudo. Mira, voltea al que está, a ver al que está a tu lado, hermano. Y dile: tú no tienes la culpa. Estás en obra negra todavía. Eso es el discipulado. Empieza a través de un fundamento, sí, creer en Cristo, la doctrina básica de Cristo. Universalmente existen 4 doctrinas básicas: la oración, el evangelismo, la obediencia, la oración, el evangelismo y el discipulado. Por ahí tenemos que empezar, obedeciendo, orando, que fortalece nuestra comunión con Dios, dando testimonio de Cristo a otros. Pero el cuarto aspecto es el que amarra todo este aspecto: discipularnos, saber qué hacer. No tan solo querer hacer, sino saber qué y cómo. Al último, ahí en sus apuntes pongan hasta la última hoja, bien grande,
¿Por qué? Sin embargo, usted empieza por la última hoja, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué te tengo que obedecer? ¿Por qué? Pues, ¿por qué tengo que orar? Hermanos, ¿ustedes por qué levantan las manos? Hermanos, ¿ustedes por qué no usan velo? O sea, siempre el por qué. O sea, ya te fuiste hasta la última hoja, hermano. Pareces hebreo, lees de atrás hacia adelante. Es primero de acá para allá. Y le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, esto que yo hago, no lo cuestiones. Tú no lo entiendes. Le dijo: estás crudo. Tú no lo entiendes aquí, tranquilo. Como hay jóvenes aquí, también puedo manejar sus eslogan, ¿no? Estás chavito, estás morrito. Cuando crezcas, ¿qué? Lo entenderás. ¿Y lo entendió, sí o no? A tal grado que murió como Jesús, crucificado. Nada más que como él era muy revolucionario y siempre quería estar adelante, dice: a mí crucifíquenme, pero de cabeza. Y lo pusieron de cabeza. ¿Usted cómo quiere hacerlo? Pues, hermano, pues es que pues, para orar nada más, hincados, postrados, sentados. Usted póngase de cabeza si quiere, pero ore. Obedezca, como quiera hacerlo, pero hágalo. No lo cuestione. Por ahí no se empieza el discipulado. Porque un talmid, que es la palabra hebrea que traduce discípulo, un talmid es el que dispone su corazón para ser enseñado. Nuevamente, ¿dispones qué? El corazón para ser qué? Enseñado. Si realmente queremos seguir a Jesús, pasar al siguiente paso después de creer que es seguir, bueno, tengo que disponer mi corazón para ser qué? Enseñado. Y ese aspecto es muy desafiante en nuestro modo moral de vivir. Porque nosotros tenemos un modo de hacer las cosas. Yo he conocido a personas en algunos lugares, no digo más datos porque lo están grabando, pero en algunos lugares he conocido personas que es que yo no me adapto, hermano. Con estas personas no me adapto. Con este equipo no me adapto. Hermano, sáqueme a esta persona de aquí de la cocina porque yo tengo un modo de hacer mis cosas. Ah, usted también los conoce. Conste que yo soy invitado y que a mí no me han dicho nada. No, es que yo no me acomodo con este equipo. Es que, espera, es que tú no lo tienes que cuestionar. Solamente si realmente quieres desarrollarte y crecer, tienes que obedecer. Es tu desafío. Porque dice la Escritura: así como el hierro con el hierro se aguza, así es el hombre con su prójimo. Dios le dijo a Jacob que era usurpador y que era tranza: ¿crees que eres el mejor? Te voy a llevar con uno más tranza. Y se tranzaron al tranza, ¿sí o no? ¿Tú crees que eres ruda? Te voy a llevar con alguien más rudo, para que veas cómo se aguza y cómo se forma. De repente como que no dejamos ciertos hábitos y dice el Señor: ¿quieres ver? ¿Quieres ver que sí los puedes dejar? Impresionante, ¿no? Impresionante. Nos llevamos a los hijos de unos ministerios a un viaje misionero allá por el muy sur de la República. Ya no sé si era la República nuestra o la de los otros, pero muy al sur, donde la vida es muy austera, muy austera. Y estos pues vienen de Coyoacán y ya casi llegando al Pedregal, ¿no? Entre Coyoacán y Pedregal. Y entonces vamos hasta lo austero. Estaban bien jovencitos. Bastaron 3, 4 días. Nos regresamos y a la primera gasolinera que entramos, porque puras letrinas y aguantarte todos los días sin ir al baño. Y entonces estos no habían ido al baño quién sabe en cuántos días. Yo oré para que Dios gobernara lo que tenía que gobernar. Y estábamos en el cubículo del baño, uno de este lado, yo en medio y el otro del otro lado. Y nada más escuchaba la satisfacción. Te amo.
Lick, desde el otro lado me dice el vecino, Lick, no extraña su cama, no extraña su baño, yo ya me quiero ir de aquí. Ah, para que vea que sí tienes que estudiar, hijo. Porque ¿qué te pasa si no estudias? Como hijo de pastor o de misioneros, perdón, o de cristianos, pues vete de misionero. Al que no estudia lo mandan de misionero. Bueno, a nosotros en Tabor nos mandan a los que no estudian. Usted sí estudia, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Cuando vienes a Cristo Jesús, somos como como los que llegan a buscar un trabajo y dicen, bueno, aquí traigo mi currículum y mi ridículum y todo lo que pueda poner delante para que me pongas en el puesto de gerente. Como que de repente venimos a la vida cristiana y decimos, pues yo quiero aquí. No, 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 tienes que empezar acá. Pero si no sabes tú lo que estudias, no, tienes que empezar acá. Yo siempre en este aspecto recuerdo a un pastor que ministró con nosotros en la iglesia central hace varios años. En el 2002-2003, la iglesia central de la acción religiosa donde Dios nos permite trabajar, tomó un giro y una nueva administración. Entonces se cambió del lugar donde estaba la iglesia, se cambió el gobierno, todo se cambió. Y entonces el fundador de la R, que ya partió con el Señor, en aquel tiempo me invitó a trabajar desde el principio con la iglesia central. Dios hizo todos los movimientos y en mi vida también hubo un cambio, porque yo crecí en una iglesia muy pequeñita. A lo más éramos los 120, ¿no? Pero con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Siempre. Los 120. Pero pues esa iglesia pues ya era de más gente y más grande y era un desafío para desarrollarnos y crecer. Y entonces ahí conocí a uno de empezamos a servir varias personas y uno de los servidores fue un matrimonio. Sus hijos eran como de mi edad y ellos no llegaron, me sorprendió que el hermano ya era pastor de la iglesia que antes estaba. Él era el copastor y cuando llega ahí empezó como servidor de las puertas. Y entonces yo vi pues, algo que como que no me cuadraba a mí, ¿no? Pues, el hermano pues, ya pasó una trayectoria, tiene 2 institutos bíblicos y servir en la puerta. No, como que este hermano está sospechoso. Este está sospechoso. Porque así pensamos en nuestra humana naturaleza cuando alguien quiere hacer las cosas bien, ¿no? Este está sospechoso, porque este no roba, porque este no miente, porque este se las da de muy santos, este sí está bien sospechoso. Bueno, ya que lo tengamos dentro de la iglesia ese asunto es que estamos bien perdidos, ¿no? Y entonces creció el hermano y llegó en la iglesia, después de años, a ser el copastor o uno de los líderes de los matrimonios, etcétera. Y creció, sus hijos también crecieron en la iglesia, en un liderazgo. Dios los llevó a otro lugar por el trabajo del hermano y se congregaban en una iglesia que recibía su cobertura de Estados Unidos y era totalmente americano todo ahí. Y cuando llega ahí, lo reconoce de una persona que conoce mucho tiempo y lo presenta con el pastor. Y le dice al pastor, bueno, el hermano ha sido copastor. Ah, bueno, lo voy a poner en algunas enseñanzas para que nos ayude. Y él dijo, no, hermano, yo quiero empezar desde abajo. ¿Y cómo crees que empezó otra vez? Desde la puerta. Lo sorprendente para mí, que en su funeral, porque partió con el Señor el hermano, que en su funeral su pastor de aquel lugar daba testimonio de todo esto, de cómo empezó desde la puerta y con el tiempo y con los discipulados que se daban ahí, con su servicio, constancia llegó a ser el copastor también de esa iglesia. O sea, es una convicción, es un estilo de vida. No es algo que se improvisa, no es algo que se trae en un maletín y ahora de qué me disfrazo. No, es algo que debe de estar presente en todo tiempo. Porque tarde o temprano, dice la Escritura, que tarde o temprano en el rebaño se va a identificar al que está disfrazado. Jesucristo lo dijo, ten cuidado con los lobos vestidos ¿de qué? Tarde o temprano se va a dar cuenta la congregación de quién realmente está disfrazado.
y quién realmente es lo que dice ser. No seáis hipócritas como los fariseos, dice el Señor Jesucristo. Y habla acerca de aspectos que tienen que ver con nuestra comunión directa con Él, como la oración, el ayuno, la alabanza, el servicio, el dar, la ofrenda. Y habla de esos aspectos en el Sermón del Monte. Dice, no seas, ¿qué? Hipócrita. No seas de los que nada más aparentan, pero no son. En el aspecto de tu comunión, sé sincero. De repente lo tomamos tan literal y decimos, bueno, yo para orar me encierro en mi cuarto y que nadie me vea. Yo para ofrendar, pues meto la mano y cuando toco metal, porque si toco papel, ese sí ya no. Que nadie lo sepa. No es así. Pero si tú lo aplicas así, pues también está bien. Pero si quieres crecer, deberías de entender el cómo. ¿Ya entendiste el qué? Nada más necesitas entender el cómo. Hasta el último de la página, nuevamente te insisto, pones el por qué. ¿De acuerdo? En el discipulado así es si quieres crecer. Si quieres realmente desarrollarte, ¿qué tengo que hacer? En obediencia, en oración, en compartir de Cristo, en servicio, ¿qué tengo que hacer? Hermano, ¿cuándo es el asunto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que capacitar, ¿de acuerdo? El cómo lo tengo que hacer lo voy a ir descubriendo a través de ponerlo en práctica. Y el por qué, si Dios te da la gracia, cuando lleguemos allá a su presencia y le preguntas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque el mejor maestro para enseñarte es Él. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Están a gusto? Qué bueno, porque en la siguiente reunión los voy a poner muy incómodos. 10 minutitos y regresamos.